Bienvenidos. El ministro de Economía alemán Robert Habeck afirma que quiere seguir financiando proyectos económicos de miles de millones de euros, a pesar de una reciente sentencia judicial que impide al gobierno reutilizar los fondos sobrantes recaudados para luchar contra la pandemia. La sentencia ha desencadenado una crisis en el presupuesto del gobierno para este y el próximo año, ya que no puede contraer nueva deuda debido al llamado freno constitucional a la deuda. Habeck declaró que el gobierno federal y los estados federados de Alemania están trabajando juntos para encontrar la manera de que el dinero siga fluyendo hacia los proyectos. El objetivo es evitar una crisis múltiple que va desde lo económico hasta lo político. Escuchemos las palabras del ministro de Economía alemán. Los proyectos relacionados con el Fondo del Clima y la Transformación afectan al corazón de la economía alemana. Creo que la opinión pública conoce ya los datos económicos. Debido a la pérdida de los 60.000 millones del Fondo del Clima y la Transformación, se prevé una pérdida de medio punto porcentual en el crecimiento del año que viene, y esto se extenderá posiblemente en menor medida al 2025 y 2026. Llegados a este punto, debemos defender la esencia de la economía alemana, es decir, hay que poder garantizar la confianza de las empresas en todo el país. Y para evitar la pérdida de esos 60.000 millones de euros bloqueados del presupuesto, la coalición de gobierno en Alemania ha llegado a un acuerdo. Ampliamos los detalles con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. Saludos, José David. El gobierno alemán recurrirá a un presupuesto adicional. ¿En qué medida esto ayudará a remediar la crisis presupuestaria? Hola Paco, ¿qué tal? Bueno, primero decir, ¿no?, que esa decisión del Tribunal Constitucional alemán de bloquear unos 60.000 millones de euros del presupuesto alemán ha obligado a la coalición de gobierno a volver a tener que encajar todas las piezas para buscar cómo salir de esta situación. En este lunes se ha anunciado, como adelantabais, un presupuesto suplementario cuyo principal objetivo, Paco, era el poder asegurar la legalidad de dinero que ya estaba comprometido, especialmente el dinero destinado a un fondo que permitía el freno a los precios energéticos, en torno a 43.000 millones de euros. Los detalles sobre, por ejemplo, el futuro de los proyectos que también estaban apalabrados para la transformación energética y económica del país, no hay demasiados detalles, pero hay un fondo del que podrían salir unos 10.000 millones de euros de la crisis de los refugiados. En cualquier caso, lo que está claro es que para seguir adelante va a necesitar la coalición de gobierno el apoyo del Parlamento para suspender por un año más, Paco, el freno de la deuda. Y brevemente, José David, para lograrlo efectivamente se necesitará desactivar el freno de la deuda, un mecanismo constitucional en Alemania. ¿Podría ocurrir que esto se convierta en algo recurrente, sobre todo en un momento en que el país tiene grandes retos? Ese es el debate ahora, ¿no? Pero dentro de la coalición de gobierno no hay acuerdo. Por ejemplo, el Partido de los Liberales se opone a que haya un planteamiento de volver a suspenderlo para el próximo año, para el 2024, mientras que el Partido de los Verdes, Paco, es más favorable a suspender este mecanismo que, según ellos, pues limita el avance o la evolución de la economía alemana, sobre todo en un momento en el que se necesita tanto dinero para la transformación energética. Gracias, José David, desde Frankfurt. El mercado inmobiliario chipriota está notando las consecuencias de la guerra entre Israel y Hamás. Y es que las empresas inmobiliarias registran importantes caídas en la demanda de inversores y compradores israelíes. La isla de Chipre, a tan solo 40 minutos en vuelo desde Israel, es uno de los destinos preferidos para vacacionar e invertir para los israelíes. Pero el conflicto armado ha pausado estos hábitos. Moshe Bar Shilton es promotor inmobiliario en Chipre. Construye grandes proyectos como este en Lárnaca, con dinero procedente, al menos en parte, de inversionistas israelíes. Dice que las inversiones han caído un 90% desde los ataques terroristas. Todo está en el aire. Los que estaban dispuestos a firmar un contrato ahora lo están reconsiderando. Quieren aplazar la firma. Las campañas de marketing también se han detenido. La gente está esperando a ver qué le depara el futuro. Un motivo es que la moneda israelí, el shekel, cayó un 10% frente al euro tras los atentados.
Los promotores de grandes proyectos de construcción como este esperan poder adaptarse a los cambios a corto plazo en la demanda. Pero aquí en Chipre también ha habido cambios en la compra de vivienda para entrar a vivir. En la última década, Vasos Zacos vendió un número considerable de casas a jóvenes familias israelíes en Lárnaca. Antes mi oficina recibía 20 o 30 consultas diarias de Israel. Ahora hay días que no llega ninguna. Pero cree que es temporal. Percibo que no han dejado de tener interés por Chipre, es solo una pausa. En Chipre viven actualmente unas 3.000 familias judías. Dicen que aquí se sienten seguras. Lárnaca es atractiva porque, gracias a su aeropuerto internacional, está a 40 minutos en avión de Tel Aviv. Nick Gall se mudó aquí hace 6 años. Ha visitado viviendas como esta para aconsejar a sus amigos y familiares en Israel en qué invertir y por qué. Las propiedades cuestan aquí más o menos la mitad de lo que cuestan en Israel. Los precios inmobiliarios en Israel son relativamente altos. Es demasiado pronto para saber qué impacto tendrán estos cambios en la economía chipriota, pero las empresas relacionadas o dependientes del dinero israelí ya se están preparando. Hoy es lunes, pero no un lunes cualquiera. Para el comercio en Estados Unidos es Cyber Monday, el día en el que el comercio hace rebajas en sus ventas online para atraer más clientes después del Black Friday, celebrado el pasado viernes. Se esperan solo hoy ventas de 12.000 millones de dólares, y eso a pesar de la inflación. Ana Nieto, Nueva York. La inflación aún pesa, los precios están altos, pero las ofertas siguen atrayendo compradores. ¿Qué sabemos de este momento de mayor consumo del año? Pues sabemos que empezó antes que otros años, que las ofertas empezaron a verse en los grandes comercios antes de Acción de Gracias, y que fue el pasado jueves, y es una estrategia que está dando frutos. El Viernes Negro, según Mastercard, las ventas incrementaron en un 2,5% con respecto al año anterior, y la Federación Nacional de Comerciantes espera que entre el Viernes Negro y hoy, Cyber Monday, 182 millones de personas vayan de tiendas o estén yendo de tiendas tanto a físicas como online. Son 16 millones de clientes más que el año pasado. Esta federación espera que gracias a este mayor número de clientela más las ofertas, el comercio pueda tener unos ingresos que se queden a las puertas del billón con B de dólares. Las previsiones más conservadoras en que se quede en 957.000 millones de dólares. Y no solamente es una bonanza para los comerciantes, también lo es para las aerolíneas. El domingo, que fue el último día de las vacaciones de Acción de Gracias, viajaron 2,9 millones de personas en avión. Es una cifra récord. Además de los descuentos, ha habido un alivio que ha venido por la caída del precio de la gasolina, que ha ayudado a que los presupuestos estén con mayor holgura estos días. Pero sigue fluyendo tanto el dinero como para disparar tanto el gasto. Bueno, pues por un lado el mercado laboral, que sigue con buena salud, está permitiendo que haya una cierta garantía en los ingresos de los hogares. Además, la rebaja de la inflación se ha hecho notar. Los precios no están subiendo tanto como el año pasado. La mala noticia es que los precios se han quedado muy altos, las subidas de los salarios no han llegado a esos precios, y a eso se le suma el hecho de que los consumidores tienen una deuda conjunta en sus tarjetas de crédito que sobrepasa el billón, también con B, de dólares. Y eso pesa mucho cuando las tasas de interés son tan altas y esta deuda se crece y se hace muy difícil de pagar. Los comerciantes están afrontando este momento con otras estrategias distintas, como es, por ejemplo, vender a plazos y asumir ellos el riesgo de que no se les pague las ventas. Pero todo esto lleva a pensar si esta situación va a poder seguir durante mucho tiempo, si los consumidores llegan hasta mucho tiempo más. Hay síntomas de agotamiento ya. Gracias, Ana, desde Nueva York. De nada. Este año se cumple el centenario de la fabricación del primer whisky en Japón. En aquel entonces, una pequeña destilería de Yamazaki, en el oeste del país, inició una tendencia que ahora incluye a Japón como uno de los 5 grandes del whisky, junto con Escocia, Irlanda, Estados Unidos y Canadá. La destilería de Taiko Nakamura es una de las más recientes.
Antes estuvo a cargo de una empresa de manufacturas fundada por su abuelo, pero siempre soñó con algo más creativo. Y en una visita a una destilería en Escocia encontró inspiración. Cuando vi por primera vez una destilería de verdad, me quedé impresionado. Me di cuenta que aquella pequeña destilería en las colinas vendía whisky en todo el mundo. Y eso me hizo pensar que podría fabricar mi propio whisky y venderlo en todo el mundo. Shizuoka es la única destilería del mundo que calienta el whisky en los alambiques a la antigua usanza, con fuego de leña, en lugar de utilizar gas o carbón. Actualmente existen más de 100 destilerías con licencia en Japón. Pero durante muchos años, sus productos eran considerados imitaciones inferiores del whisky escocés. Todo eso cambió en 2008, cuando los whiskies japoneses de Malta y los mezclados empezaron a acumular premios internacionales y empezaron a tener mucha demanda, especialmente gracias a algunas ingeniosas creaciones. El whisky que estoy bebiendo parece proceder de un tonel de vino. Deja un sabor a vino ligeramente afrutado en el paladar. Para mí es eso lo que lo hace realmente sabroso y fácil de beber. Una industria que empezó hace apenas un siglo se convirtió en un negocio global. Japón ya es el cuarto productor de whisky del mundo. Kanpai. Pues aquí ponemos punto y final a esta edición de Economía. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo y hasta otra ocasión.